Isaías escribió durante el tiempo del reino dividido. Durante el tiempo del reino dividido. Es importante eso porque hay muchas etapas en la historia de la vida humana donde cuando nosotros nos dicen, oh, el libro de Isaías, pensamos que fue antes o después del diluvio. Pensamos que fue antes o después de la esclavitud de los israelitas en Egipto. Pensamos que Isaías sería antes o después de David. Y entonces muchas personas no saben y por lo tal batallan para poder darle una explicación. ¿En qué tiempo fue? ¿Cuándo? ¿Por qué? Así que nosotros intentamos otra vez dar como una vista de muy arriba, intentando motivar a que la gente aprenda, pero que no aprendan como los religiosos se enganchan, se atoran, se clavan en un solo pasajito de todo el libro y hacen de ahí un misticismo tan asombroso que no está en la Biblia, ¿verdad? Usted sabrá que el profeta Isaías fue contemporáneo de otros profetas como Amós, como Oseas y como Miqueas. O sea, no era el único de sus tiempos, mientras estaba el reino dividido. El profeta Isaías denunciaba no solamente al reino de Judá, pero también al reino del norte y a las demás naciones por su idolatría, sus injusticias, y advertía acerca de ataques que iban a venir sobre todos ellos. Sobre todos ellos les decía, Dios no tolera la injusticia, Dios no tolera la idolatría. Y también predicaba la restauración de Judá. Pero todavía más asombroso es que describe Isaías el método, la forma, la manera, el medio que Dios va a usar para restaurar el pueblo de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender de qué se trata Isaías. ¿Qué es lo que nos está dando que es diferente a los otros libros? Bueno, la profecía de Isaías es compleja. Y es compleja porque está en forma poética. Los que vinieron el domingo anterior, aquí, habrán visto una profecía que se dio ahí en Hechos capítulo 11, cuando un profeta llegó a Antioquía y les profetizó que en un tiempo iba a venir hambre sobre la tierra. Y sucedió. Un par de años después vino la hambre. Y fue una profecía muy fácil de entender. Una persona que de repente el Espíritu le dijo, hey, anuncia esto. Y anunció eso que le está enseñando Dios y fue muy fácil de comprender la profecía. Pero no es así con el caso de Isaías, porque la profecía en Isaías es poética. Y cuando estamos hablando de poética, estamos hablando que usa un lenguaje figurativo y que usa palabras de poeta. Usted se recordará, a lo mejor usted o alguien le dijo a usted, te voy a bajar la luna y las estrellas. Y sabe que no se las iba a bajar literalmente la luna y las estrellas, están muy alto. Y se quema si intenta bajarla. O sea, está afuera, pero le está hablando de algo bonito en su vida. Usted sabrá que usted le da lo que quiere decir. Así que llegamos a un punto donde hay que hablar de los temas que está tratando Isaías. ¿De qué está hablando Isaías, pues? Porque queremos masticar esto rápido. Son 66 capítulos que tiene el libro de Isaías y nos los queremos acabar rápido y ya. Porque somos medio flojos, no nos gusta mucho el quemarnos las pestañas, el durar mucho. Que me pongan el libro de Isaías en una película y sí lo veo. Pero eso de leer la Biblia como que está medio cansadito para muchas personas. El caso es de que Isaías tiene varios temas. Habla de varias cosas y no es un estilo como el de nosotros, es un estilo oriental, es un estilo donde todavía no acaba de hablar de un tema y ya empieza a hablar de otro, y todavía no acaba y ya empieza a hablar de otro, a diferencia de nosotros que acomodamos, primero vamos a hablar de este tema y ya cuando acabemos de decir todo sobre este tema, hablamos de este y luego de este. No es el estilo de Isaías, sino que están entrelazados los temas, y cuando usted está estudiando el libro de Isaías es bien importante que se dé cuenta, ella está hablando de otra cosa. Entre todos los temas que habla Isaías, que no podemos abarcar ninguno al 100, duraríamos muchas horas
Para eso están los institutos bíblicos y los seminarios. Pero, por ejemplo, es importante entender que es un tema en sí, el estilo literario con el que se escribió Isaías. Es un tema en sí. Después habla también de la respuesta judía. La respuesta judía en su rebelión y la respuesta judía con respecto, y no nomás judía, pero el pueblo de Dios, con respecto a un corazón transformado, cambiado. Luego habla sobre el Mesías prometido, la promesa del Mesías. Y también habla Isaías sobre la ciudad, Jerusalén. Y por último, habla sobre el Santo de Israel, que no es el mismo que el Mesías. Vamos a intentar darle a 2, 3 de estos temas hasta donde lleguemos hoy, ¿no? Primero, la ciudad. La ciudad. Y se los acomodé de una manera para que pudiéramos nosotros entender el mensaje tan grandioso que Dios nos está dando en el libro de Isaías. La ciudad. Entonces no se los acomodé muy así como aparecen de una manera cronológica, porque ya le dije que en primer lugar están entrelazados los temas. ¿Okay? La ciudad. La ciudad es parte muy, muy importante del plan redentor de Dios para con su pueblo, para con su gente, para con los redimidos. Pero cuando habla Isaías sobre la ciudad, la santa ciudad, la menciona de diferentes maneras. No siempre dice Jerusalén. Hay veces que dice la ciudad. En otras ocasiones dice Sión. Sión, que es una palabra que origina del lugar santo. Pero menciona Sión. En otras ocasiones dice el monte santo. Y en otras simplemente dice ciudad. La ciudad. La ciudad. Entonces, todo ese tipo de sinónimos los va a ver usted en el libro de Isaías y están hablando del mismo lugar. O más bien es una metáfora. Es una metáfora que se refiere no meramente al lugar físico, pero más bien a la gente de Dios. A la gente de Dios. Y si ve el contexto, algunas veces se refiere a la gente judía y muchas veces se refiere a la gente de todo el mundo que ha venido a los pies de Jesucristo. Mire, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 27, Isaías nos dice: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Qué bonita esperanza nos empezó a dar la Biblia luego, ¿no? Sión será rescatada. Los convertidos serán rescatados con justicia. El capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Se está refiriendo al mismo lugar. Pero otra vez, qué bonita noticia. Dice, será confirmado el monte. O sea, hay un futuro prometedor. Y dice al final de los tiempos, no a medio de los tiempos. O sea, el fin de los redimidos de Jehová es bueno. La canción que cantamos ahorita, ¿sí la cantamos o no la cantamos, cierto? No la cantamos, la íbamos a cantar. Íbamos a cantar, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. De eso está hablando Isaías. Entonces, es profecía buena, pero no es para todo el mundo. Es para aquellas personas que han tenido un corazón nuevo, que han nacido de nuevo, que han cambiado. Entonces, da advertencias. Ya en el capítulo 3, por ejemplo, habla, y no le voy a leer el capítulo 3 completo, pero todo el capítulo 3 habla acerca de Jerusalén en tiempo medio antes de que llegue ese futuro glorioso. Dice que Jerusalén, capítulo 3, tendrá violencia, pasará hambre, caerá espada, quedará desamparada. O sea, vienen tiempos duros, difíciles. ¿Para quién? Para aquellos que dicen que son de Dios, pero están haciendo lo opuesto a lo que Dios pide. Y usted sabe que en el Nuevo Testamento Jesucristo advirtió acerca de lo tal también, ¿no? En aquel día me dirán, Señor, Señor. ¿Y qué pasa? Ya se lo sabe. Acaba diciendo, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque igual que en Isaías, muchos de los que hoy se llaman cristianos practican injusticia. Son tranzas, son largos, son ávaros, son egoístas, son avariciosos hasta el que se puede. Y por eso sus obras son malas, pues.
Por eso les dice hacedores de maldad. Entonces capítulo 3 de Isaías es una advertencia bien fuerte para Jerusalén, pero otra vez, no es meramente ese pedacito de tierra, sino está hablando para toda aquella persona que dice que es hijo de Dios. Capítulo 4, versículo 2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. ¡Ay! El renuevo de Jehová. Y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Fíjese qué bonito. Va a llegar un momento donde dice Dios, ahora sí, a levantar cosecha. Vamos a darle. Y los que permanecieron hasta el fin, esos serán salvos. Y ahí agarrando la onda bien completa la idea. El que es salvo permanece al fin, hasta el fin. Y el que permanece hasta el fin es salvo. Como lo quiera voltear, ¿verdad? Ya en el capítulo 5, brother, hablando otra vez del monte santo de Jehová, da ahora una metáfora acerca de una viña que se cuidó. Usted sabe, donde crecen las uvas y todo ese asunto. Se atendió, se cuidó, se limpió, se regó, igual que en el Nuevo Testamento. Pero esa viña, después de que tanta atención se le puso, dio uvas silvestres. Silvestres. En el versículo 7 del capítulo 5 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Ese es un tema de los que habla Isaías, y me encantaría quedarme ahí y continuar a través de los capítulos para que usted viera lo que Dios pide de su gente, lo que Dios exige, ese corazón no egoísta, no avaricioso, no perezoso, sino un corazón de buenas obras. Y no buenas obras porque quiere ganarse algo, sino porque ya ha sido hecho nueva criatura, nueva creación. Para eso llega el segundo tema, ¿ok? ¿Por qué es que Dios pide eso? ¿Por qué mi Dios no puede ser como los otros dioses? ¿Por qué mi Dios no puede ser como esa estatua que vienen y le ponen velecitas y le prenden incenso y le dan una propina, ¿cómo le llaman? Limosna. Y ya puedo seguir con mi vida de avaro, de tranza, de largo, de todo eso. ¿Cómo mi Dios me pide tanto? Bueno, Isaías entrelaza otro tema bien importante, brother. Importantísimo para todo aquel que se quiera acercar a Dios tiene que entender quién es Dios. Y ya nos había dado unas ideitas en el primer capítulo, cuando comenzó el libro, en el capítulo 1, versículo 4, de quién es Dios. Fíjese, dice: provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y después en el capítulo 5, 3 veces menciona al Santo de Israel. Y en el mismo capítulo 5, versículo 20, se nos advierte diciendo: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es todo lo opuesto de un Dios santo, de un Dios bueno, de un Dios justo, de un Dios misericordioso. Y entonces, si tu Dios es así, va a pedirte que tú también seas así. Por eso ahorita todavía hay religiones que consideran que Dios es un Dios gruñón, y por eso ellos son gruñones. Todavía hay religiones que consideran que Dios es un Dios justiciero, que siempre anda buscando a quien cobrárselas. Y por eso ellos viven así, nomás castigando al que no cree como ellos. Sin paciencia, sin misericordia, sin amor, sin perdón. Pero ya en el capítulo
6 nos habla más claro este punto que le estoy mencionando, del Santo de Israel. Y en el capítulo 6, brother, no, está pero bien bueno. ¿Está listo? Fíjese el Dios que tiene, ¿eh? Primero empieza el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Presenta Isaías a Dios como un Dios trascendente, un Dios que va mucho más allá de lo que nos podamos imaginar. Es mucho más grande que nuestra misma realidad. Es un Dios superior a nuestro entendimiento, a nuestra comprensión. Es un Dios que no alcanza en nuestras palabras para describirlo. Es un Dios que es tan santo, tan puro, tan separado de nosotros y a la misma vez tan involucrado con nosotros. Es un Dios que verdaderamente es altísimo, que está fuera de nuestro alcance. Así es como lo presenta Isaías. Y ya nos había dado, como en los capítulos anteriores, en el 1 y el 5, probaditas de esto. Su trascendencia es tan enorme, tan maravillosa, tan inalcanzable. Y luego en el versículo 4 de aquí mismo el capítulo 6 sigue leyendo. Y dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahorita cantamos otro canto que decía: Santo, Santo, Santo. ¿Qué más? Mi corazón te adora. Wow. Al estar delante de ese Dios, no hay lugar para dar show religioso. No hay lugar para fantasear y para copiar cultura o tradición o imitar a alguien más. Delante de Dios lo único que queda es derramar, entregar todo lo que somos, sin intentar copiar a este o aquel. Simplemente aquí está Dios. Por eso ahora dice que todo el lugar se llenó de humo. La casa se llenó de humo. Y si usted recuerda el Pentateuco, el humo significa la presencia de Dios. Versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí nos presenta la idea que todo mundo tiene que comprender, entender de Dios. Puesto que Dios es tan puro, tan perfecto, tan santo, no podemos estar delante de Él. La consecuencia de estar delante del Dios santo es aniquilación. Eso es lo único que queda. No hay justicia propia, no hay manera de limpiarnos, no hay manera de justificarnos, no hay dinero que nos alcance para poder estar delante de Dios, no hay latigazos en la espalda que sean suficientes para poder estar delante de la presencia de Dios. Mire, aquí está hablando Isaías. Isaías es la crema innata de la sociedad, es lo mejor de lo mejor. Isaías es de las personas más santas que podían haber existido, y aún así dice: yo no soy digno de estar delante de Dios. Yo, que soy menos que Isaías, ¿cómo me siento con la libertad de venir con Dios? ¿Y qué onda, Dios? ¿Qué onda, papá? ¿Qué onda? No, es simplemente venir delante de Dios y reconocer: no puedo estar delante de tu presencia. Entonces, eso es bien importante entender.
No podemos estar delante de Dios. No podemos. Por más dinero que traigamos, por más sacrificios, por más ayunos, por más oraciones, nada de eso es suficiente para estar delante del Dios verdadero. Nada. Pero continuamos leyendo. Aquí en el capítulo 6. Y ahora dice en el versículo 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ahora está hablando de la salvación por medio de la justificación. Isaías reconoció: yo soy impuro, de labios impuro, habito en medio de un pueblo de labios impuro. El enviado de Jehová viene y limpia a Isaías. ¿Qué hizo Isaías para ser salvo, limpio? ¿Qué logró? ¿Cómo lo consiguió? ¿Cuánto dinero dio? ¿Cuánto sacrificio hizo? ¿Cuántos alimentos dejó? ¿Cuántos cambios de ropa tuvo que hacer? ¿Cuántos peinados diferentes? ¿Cuántas corbatas tuvo que usar para poder ser limpiado? Nada de eso le sirvió. Nada. La salvación viene de Jehová. Él es quien nos habilita para estar delante de su presencia. No nosotros nos habilitamos a nosotros mismos. Él nos habilita. Otra vez, fíjese, Isaías. Nadie puede estar delante de Dios con sus propias fuerzas, con sus propios medios, con sus propias habilidades, con su sabiduría, con sus propios, lo que usted quiera. Nadie puede estar delante de Dios. Y es importante que toda religión entienda eso para que sus religiones dejen de ser falsas y que se conviertan en unas religiones verdaderas. Es únicamente por medio del siervo de Dios. En este caso fue el serafín, pero después viene Jesucristo. Únicamente a través del siervo de Dios que nosotros podemos ser limpiados lo suficiente para poder estar delante de la presencia de Dios. Y no más que bonito. Así presentó Isaías a Jehová. Es por eso entonces que Dios te pide que no seas tranza. Es por eso te pide que no seas injusto, que no seas ratero, que no seas todo eso peleonero, que no seas rencoroso, que no seas egoísta, que no... Por eso. Porque si tu papá Dios es así, tú tienes que reflejar a ese papá Dios que tienes. Tú tienes que parecerte a Él. Y entonces a través de la escritura, Isaías sigue hablando, a través de los capítulos sigue hablando de ese santo de Israel. Y así es como le llama, el santo de Israel, para que se recuerden, para que nos recordemos quién es el Dios que tenemos. No es un Dios vengador, aunque eventualmente hace su justicia cuando se acaba la oportunidad. No es un Dios rencoroso, pero sí es santo, sí es puro y demanda de sus hijos la misma justicia y la misma santidad. Fíjese cómo lo pone en los próximos capítulos. En el capítulo 41 de Isaías, ahora menciona a ese santo como el creador. Y es como refrescando cada vez que menciona a ese Dios que es santo. Fíjese, el versículo 20 del capítulo 41 dice: para que vean y conozcan. Ahí está el porqué. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan. ¿Quiénes? Todos, Isaías 41, 20. ¿Qué van a ver, a conocer, a advertir, a entender? Que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel los creó. Tu creador es santo. Por eso tú tienes que ser santo. Te tienes que parecer a tu creador. Y después habla de
un poquito más de la misma idea, pero con otras palabras. Ahora lo vamos a mencionar como el hacedor y el alfarero. El que te formó, tu hacedor o tu alfarero. Fíjese en el capítulo 45, versículo 9. O el formador, también usa esa palabra. 45:9 dice: ay del que pleitea con su hacedor. El que se pelea con Dios. Ay, dice, el que se pelea con Dios. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Están peleando con Dios? ¿Por qué me hiciste chaparro? ¿Por qué me hiciste gordo? ¿Por qué no me hiciste millonario? ¿Por qué no nací en Estados Unidos? ¿Por qué me hiciste este esposo? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De eso está hablando. ¿Por qué no tengo todo lo que quiero? ¿Por qué quiero más si no lo tengo? ¿Por qué no tengo el teléfono nuevo, el celular nuevo? ¿Por qué no tengo la mujer más bonita? ¿Por qué no tengo el novio más bonito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice aquí: ay del que pelea con su hacedor. Versículo 11. Así, 45:11. Así dice Jehová, el Santo de Israel. Fíjese cómo le recalca. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Lo recalca: tu hacedor, tu formador, tu creador es santo. Y si Él es santo, ¿qué te está pidiendo a ti? Santidad, santidad. Luego, cuando está hablando del mismo Santo de Israel, ahora como conquistador. Conquistador, el que va a conquistar, el que va a triunfar, el que va a vencer, el que va a ganar almas, el que va a conquistar a sus enemigos y les va a dar el castigo necesario. Dice en el capítulo 60, versículo 14, de este santo conquistador. 60:14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Dice: vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Dice: van a venir a ti tus enemigos encorvados, vendrán a tu ciudad, a Sión, la Sión del Santo de Israel. Se mantiene santo por siempre y siempre y siempre. Tu creador, tu hacedor, tu formador, tu alfarero, tu conquistador, no deja de ser santo, no baja los estándares, no cambia con la cultura, no cambia con la tradición, no cambia con la denominación. Jesucristo dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Siempre es el mismo. Entonces, ¿qué contraste tan más grande, ¿no? Pensando en Jehová, Dios, y pensando en los otros dioses, Moloch, Baal, Acera, todos estos que practicaban tanta inmoralidad, tanta injusticia, tanto crimen que se promovía a través de ellos, y un Dios tan diferente. ¿Qué contraste del verdadero cristianismo el día de hoy? El verdadero cristianismo que promueve las buenas obras, que promueve el buen trato al prójimo. El verdadero cristianismo que te dice, Jesucristo te dice: amad a vuestros enemigos, amad a tu prójimo, ama a tu vecino, ama a tu esposa, ama a tus hijos. ¿Qué diferente de ese Dios al Dios otro que te dice: mata a los que no creen como tú, mata a los infieles? Qué diferente, qué cosa tan más grande. Qué diferente del Dios que tenemos, que nos exige un estilo de vida igualito aquí adentro que allá afuera. Ser íntegros, una misma pieza. Como te comportas aquí, te tienes que comportar allá afuera. A diferencia de esas personas que entran con sus dioses o con sus ídolos a esas catedrales o a esas iglesias grandototas y hasta salen de reversa porque no quieren ofender la virgencita o el crucifijo que está allá adentro, pero saliendo se convierten en una persona
ratera, avariciosas, asesinas, drogadictas. ¿Qué diferencia del Dios que tenemos, que nos exige santidad y santidad y santidad, sin importar en dónde estás o cuándo estás o cómo estás? Sed santo siempre. Por eso le hace énfasis Isaías a que Dios, tu hacedor, tu formador, tu creador, es santo. Para que entiendas, pueblo de Israel, por qué tienes que ser santo. Si Dios es santo y quiere estar cerca de Él, necesitas la santidad. Necesitas la santidad. Y esto mismo nos lleva al otro tema. Al otro tema. Porque el otro tema, ¿cuál es? Pues más o menos lo tocamos ahorita. Si Dios es santo y exige justicia, santidad, y yo no puedo, ¿se acuerdan que tocó los labios? Uno no puede. Chale, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago, pues? ¿Cómo le hago? Porque las religiones dicen, oh, que Dios es santo, por favor, camine de rodillas, por favor, dése latigazos, por favor, cambie sus vestimentas, tápese los tobillos, tápese el cuello, tápese la cabeza, tápese todo, no enseñe nada para alcanzar la santidad. Así se alcanza la santidad. Entonces, sí, no escuche esa música, no come esa comida, no beba esa bebida, no hable eso, no vaya allá, no venga acá. Así se alcanza la santidad. No, nos enseña el otro tema Isaías tan importante, que es el Mesías. El medio que Dios usa para que nosotros seamos redimidos. Capítulo 7, brothers, vemos ahí una alianza, pues, que hacen las naciones en contra de Judá, Efraín, Siria contra Judá, y el rey Acaz, que es el rey vigente en ese instante, en el capítulo 7, recibe aviso de parte de Dios por medio de Isaías. Le dice, hey, esto y esto, no te agüites, tú no van a poder contra ti. Y en el versículo 11 le dice Isaías a Acaz, pide señal, pídele a Dios una señal para que veas que no te tienes que preocupar de estas naciones que se aliaron en contra de ti. Y Acaz, muy recto, ¿sí se fijaron? Así. Muy recto, dice Acaz. ¿Cómo dice? ¿Dónde estoy? No pediré, no tentaré a Jehová. E Isaías, conociendo a Acaz como era de recto, entre comillas, le dice, pues ahí te va la señal de todos modos. Ahí te va, ¿la quieras o no? Y el versículo 14 del capítulo 11, perdón, del versículo 7, 7:11, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿De quién está hablando? Está hablando de la Navidad. Fíjese, le dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, entienda esto, Isaías, brothers, el libro de Isaías y las profecías de Isaías son estas profecías que empezamos a ver cada vez más claros, que son las profecías paralelas o de doble cumplimiento. Son profecías que tienen significado para la gente que está ahí en ese momento, como el rey Acaz, pero también tiene significado para nosotros. Y lo vemos muy claro en Mateo cuando usa el mismo versículo, cuando ya había sucedido. Entonces, cuando Acaz escuchó que la Virgen concebirá, ahora aquí la palabra lógicamente es la palabra alma en el original. Alma, que en realidad no significa virgen en el original, significa una mujer joven. Pero es tan asombroso Dios que esta misma Biblia se tradujo después al griego en la Septuaginta, y la palabra que se usó fue la palabra mucho antes de que viniera Jesucristo. La Biblia, Isaías, se tradujo en el año 300 antes de Cristo en Alejandría, la Biblia que conocemos como la Septuaginta, y la palabra que se usó significa virgen en griego. 300 años después, o sea, Dios puede controlar el idioma, es lo que le digo a usted. Cómo el significado de una palabra cambia a través del tiempo.
Tienen que entender usted eso. Entonces, en el tiempo que acá se escuchó la mujer joven o la joven concebirá y dará a luz un hijo, posiblemente Isaías le estaba apuntando a aquella mujer joven o aquella joven o a mi mujer joven o a tu mujer joven, algo que él podía entender, y el día de hoy hay muchas ideas de qué se refirió o qué entendió Acaz con eso. Por eso yo no le voy a decir, quería decir esto y esto y esto. Yo tengo mis ideas, pero no se las voy a decir porque ese no es el punto, porque el caso es de que se quedan en ideas. Lo que sí es que usted tiene que entender que para Acaz tuvo significado. Pasa el tiempo, pasan los años, 700 años después. Y en Mateo capítulo 1, versículo 23, ¿quién lo tiene? Tiene 700 años, más de 700 años después de que se da esta profecía. ¿Quién lee Mateo 1, 23? ¿Y a quién está anunciando? A Jesucristo. Profecías paralelas de doble significado. Un significado inmediato para que se le dio y un significado que da. Por eso la poesía es tan preciosa en Isaías. Por eso es tan asombrosa. Por eso nos quedamos así como que, ok. Y estamos llenos de ese tipo de profecías paralelas. Mi brother, el caso es de que está anunciando aquí a Jesucristo, como dijo Talí, al Salvador, al Mesías, al Redentor. Y ese es un tema muy asombroso de Isaías. Fíjese, hermanos, desde el tiempo de Moisés se les prometió un Salvador. Desde el tiempo de Moisés. Y varios libros antes de Isaías anunciaron a ese Salvador, a ese Mesías. Pero nadie lo anunció con el detalle que Isaías lo anunció. Libros como Job, que se escribieron siglos antes de Isaías, lo anunciaron de esta manera. Job 19, 25 al 27. Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y los salmos, que ni se diga, los salmos están súper llenos de textos mesiánicos, pero nadie, brothers, nadie antes de Isaías definió al Mesías como lo hizo Isaías. Nadie fue más claro de lo que ha sido Isaías en sus profecías acerca del Mesías. O sea, es el que más claro define al Redentor, al Salvador, al Mesías. Pero no nomás lo define a él, define el método, el medio, el cómo iba a salvar al mundo. Lo hace Isaías de una manera tan asombrosa, tan clara, de una manera que usted va cuando Jesucristo está cumpliendo una profecía tras de otra profecía y se queda uno con la boca abierta del conocimiento infinito, de la habilidad de Dios, de profetizar, de predecir siglos y siglos antes de que todo suceda, y nos queda simplemente una fe, una confianza en Dios, cómo Dios puede controlar el tiempo, cómo puede mover toda esta orquesta de la vida, de la historia humana, a tal manera que sus designios se cumplen. Asombroso. Pues ya vio que pitó la alarma, pero a este Mesías del capítulo 1 de Isaías al capítulo 37 lo describe como rey. A este mismo Mesías del capítulo 38 al capítulo 55 lo describe como siervo. A este mismo Salvador del capítulo 56 al capítulo 66 lo describe como conquistador. Y los tres personajes, el rey, el siervo y el conquistador, tienen características muy similares. Cuando usted va a la palabra de Dios se da cuenta que los tres están llenos del Espíritu Santo. Los tres están llenos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 59, versículo 21, dice,
Este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Estos tres, el rey, el siervo y el conquistador, están llenos de justicia. Son personas muy buenas, que hacen buenas obras con nosotros, que nos hacen justos, nos declaran justos como el ángel cuando le tocó los labios al profeta. Fíjese en el capítulo 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Detuvo el castigo para nosotros. Detuvo la condenación para nosotros. Estos tres personajes los menciona como descendientes de David. O sea, descendientes de David. A la misma vez vemos la doble naturaleza de estos tres personajes. Una naturaleza 100% divina, o más correctamente dicho, completamente divina, y una naturaleza completamente humana. De la descendencia de David y de su naturaleza humana, capítulo 9, 6, 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estos dos personajes los pone como que van a salvar tanto a judíos como a gentiles. Hoy no le mencioné la naturaleza divina, ¿eh? Isaías 9, 6. ¿Qué dice? Porque un niño, ¿sabía que había anunciado el niño? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ahí va, admirable, consejero, ¿qué? ¿A cuál humano se le va a decir Dios fuerte? ¿A cuál ángel se le va a nombrar Dios fuerte? ¿A cuál rey se le dice Dios fuerte? Jesucristo es el Dios fuerte. Bueno, son los tres retratos del Mesías, brother. Rey, siervo, conquistador. Entonces, cuando usted lee Isaías, usted tiene que salir asombrado del poder ilimitable e infinito de Dios, de su grandeza, que luego nos deja ver nuestros límites. Usted tiene que salir con la conclusión de que es imposible conocer a Dios al 100% por lo tan grande que es Él, tan asombroso, tan maravilloso. Pero también usted sale con una idea de cómo le debe de adorar a ese Dios santo, a ese Dios perfecto, a ese Dios maravilloso. Y también sale después de leer Isaías con una idea de cómo debe de vivir su vida, cómo le exige Dios que usted viva el día con día, porque al final de cuentas todos damos cuentas. Está bueno el libro de Isaías, ¿verdad?